Bueno, vamos a nuestro estudio. Buenos días. Que Dios sea ayudándonos esta mañana a entender lo que Él tiene para nosotros. De parte de nosotros, pues tenemos que aportar nuestra atención y Él está siempre listo a enseñarnos cosas nuevas. Bueno, estamos tratando un tema que es muy importante para la iglesia y tiene que ver con la adoración, la alabanza en el culto, ¿no? En la iglesia. La semana pasada, para ponernos en contexto un poquito, una de las cosas que miramos es que el modelo de adoración o de rendir culto a Dios en el Antiguo Testamento es diferente al modelo del Nuevo Testamento. ¿Sí lo recuerdan? Analizamos cómo era el modelo del Antiguo Testamento y hoy queremos mirar cómo es el modelo del Nuevo Testamento. También hacíamos una pregunta y es: ¿qué modelo estamos aplicando hoy? Bueno, obviamente hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de lo anterior y puede ser también que hay algo de lo del Nuevo Testamento. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hoy? Y a mí sí me gustaría que usted se interese en este tema. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos protagonistas de esto. Nosotros estamos involucrados, ¿cierto? Usted viene y participa del programa, de la liturgia de la iglesia, y lo que tenemos que hacer, decíamos el otro día, que hay que cantar con inteligencia, hay que cantar con entendimiento, ¿sí? No nos dejemos llevar como nos llevaban antes, como los ídolos mudos, sin reaccionar. Yo estaba analizando dos frases que aparecen en dos canciones que cantamos ahora, y la palabra es aleluya, ¿sí? En las dos canciones. Ahora, ¿cuántos saben lo que significa la palabra aleluya? ¿Cuántos saben lo que significa esa palabra? Aleluya. La repetimos miles de veces. ¿Sabemos el significado de esa palabra? Muy pocos lo sabemos. Ahora no se los voy a decir, se lo voy a dejar de tarea para que usted lo investigue. ¿Está bien? Investíguelo. Hágalo esta semana y a ver qué significa la palabra aleluya, que es una palabra que estamos manifestando, que estamos pronunciando en nuestras canciones. Eso es interesarse por saber qué es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces nosotros la semana pasada miramos un poquito acerca de lo que Hebreos dice que el antiguo pacto fue abolido, ¿no? Para establecer el nuevo pacto. Ahora, yo no quiero que quede en ustedes un sentir de que el Antiguo Testamento fue un error. El Antiguo Testamento no fue un error. Fue palabra de Dios, porque aparece como parte de las Escrituras. Ahora, lo que pasa es que hay mandamientos que fueron para un tiempo específico y para un pueblo específico, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. En el Nuevo Testamento hay enseñanzas que fueron para ese tiempo, para el tiempo antiguo y para el pueblo de Israel exclusivamente. Ahora, para la iglesia hay una nueva forma de ley que tenemos que saber hacer la diferencia. ¿Sabe cuál es el problema de las personas? La Biblia tiene... ¿Cuántos libros es que tiene la Biblia? A ver, ¿quién me dice? 60 y cuántos. Listo. Son 37 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahí están. Ahora, a todos esos libros le llamamos ¿qué? Biblia, palabra de Dios. Entonces, cuando usted abre el Nuevo Testamento y encuentra, por ejemplo, leyes que hoy no estamos practicando, es palabra de Dios. Y si usted no sabe hacer la diferencia, entonces usted va a sentir que está obligado a
cumplir lo que ahí dice. Entonces el problema, ¿sabe cuál es? Que no sabemos hacer la diferencia en cuanto a lo que nos corresponde hacer hoy y lo que no nos corresponde hacer. Y a veces estamos haciendo lo que no nos corresponde y dejando de hacer lo que sí nos corresponde, ¿no? Entonces, interesante poder hacer la diferencia. Vamos a mirar entonces un pasaje en la Biblia que yo pienso que es el único pasaje que nos puede ayudar a nosotros a tener claro lo de la adoración en el Nuevo Testamento, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 4 versículo 19, por favor. Pues yo realmente no encuentro más pasajes que hablen acerca de este tema. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 19, por favor, en adelante. Bueno, cuando yo lea este versículo, ustedes ya van a saber de qué se trata, ¿no? El contexto. Dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que es en Jerusalén el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos a nuestros antepasados. Listo, vamos a leer un poco más. Versículo 21 dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia. Oigan, póngale atención a esta palabra: no tendrá importancia. Ese término es muy, hay que tenerlo en cuenta. No tendrá importancia, dice, si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Dice el versículo, vamos al 23, por favor. El 23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Versículo 24 dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y me parece interesante el 25, porque mire lo que dice. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. ¿Y sabe qué concluye? El 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Esta mujer estaba esperanzada en que iba a venir el Mesías y la iba a sacar de la confusión, pero no se daba cuenta de que ella estaba hablando con Él. Y hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de esta mujer. Tenemos la palabra de Jesús que nos puede sacar de cualquier duda y de cualquier confusión. Entonces, este es un pasaje clave para entender sobre la forma y el lugar de adoración que se ofrece a Dios en el Nuevo Testamento. La enseñanza es dada por Jesús y, como yo les dije antes, yo diría que es el único pasaje que hay con información suficiente para el tema que estamos manejando. Vamos a mirar el contexto de este pasaje. Bueno, estos versículos hacen parte del diálogo que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Bueno, ustedes ya saben eso, ¿no? Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Bueno, ellos establecen un diálogo referente al agua, ¿no? Porque Jesús le pide agua a esta mujer le niega el agua, le dice que no tiene con qué sacarla. Luego sale a relucir que Jesús es judío y ella samaritana y que entre ellos no se trata. Bueno, Jesús comienza a hablar con ella y le habla de que Él tiene agua de vida. Bueno, ese es el diálogo inicial. Entonces, llega el momento en que Jesús le revela algo que solo ella conoce, y por eso ella concluye que Él es un profeta de Dios. Vamos a mirar el versículo 16 al 18. Miren de qué se trata. 16 al 18. En el transcurso de ese diálogo, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Le dijo a la mujer. Y ella dijo: no
tengo esposo. Y Jesús le dice, es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con quien ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora sí. A raíz de eso, esta mujer se da cuenta de que él no es cualquier persona. ¿Por qué? Porque le está revelando un secreto. Él no la conocía, ella no lo conocía, pero se da cuenta de que él sabe que ha tenido 5 maridos y que la persona con la que vive no es oficialmente su esposo. Eso me impresiona. Y ella concluye que este hombre no es cualquier persona, que es un profeta de Dios. Bueno, interesante esto. Pero lo que sigue es lo importante. Entonces, ella deja atrás el diálogo que traían sobre el agua, sobre el esposo, sobre si era casada o no era casada, y hace una pregunta que parece fuera de contexto, fuera del tema. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta sobre el lugar donde se debe adorar. Esto es importante, mis amados. Bueno, lo que estaban hablando era importante, ¿no? El agua, bueno, tú tienes agua, yo quiero agua, dame esa agua. Bueno, ¿eres adivino o qué? Pero ella se enfoca en algo que para muchos de nosotros no ha sido importante. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos haciéndolo de la forma correcta? Pero ella sí tenía interés en saber dónde y cómo se debía adorar a Dios. Ahora, es importante tener en cuenta que esta inquietud que ella tiene muestra que desde ese tiempo, o sea, ya hace más de 2000 años, ha existido confusión y duda respecto al tema, ¿no?, de la adoración y del lugar donde se debe adorar. Y eso no está mal. Eso no está mal, es lo que debemos hacer. Lo que hacemos está correcto, es bíblico, está de acuerdo a lo que Jesús enseñó, o simplemente estamos siguiendo la corriente de las tradiciones y de las costumbres de otras iglesias o de otras denominaciones. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: no se dejen llevar como llevan a los ídolos mudos, que no tienen capacidad de discernir y darse cuenta si están haciendo lo correcto o no. Ahora, hoy en día, hoy, 2000 años, más de 2000 años después, la confusión sobre el tema es más grande todavía. ¿No piensan ustedes eso? ¿Sabe? En ese tiempo eran 2 lugares los que competían, 2 lugares: el templo de Jerusalén y el templo en el monte Gerizim. 2 lugares. Los judíos decían: es aquí y es así. Los samaritanos decían: es acá y es de esta manera. Hoy en día tenemos miles de iglesias y de templos y de denominaciones compitiendo y diciendo que ellos tienen la verdad. ¿Es así o no es así? Eso es verdad. Mire, un pueblo pequeño como el nuestro tiene como 15 iglesias aquí, 15 congregaciones, ¿no? Vaya usted y averigüe a cada una de ellas. Vaya, haga la prueba. Cada una es diferente a la otra. Cada una de estas iglesias manejan el culto de una manera distinta. Bueno, hasta ahí no había problema. El problema, ¿sabe cuál es? Es que cada una dice que la forma como ellos lo hacen es la forma correcta y que los demás están equivocados. Era lo mismo que estaba pasando en aquel lugar. Pero repito, hoy el problema es más grande porque el número de creencias que hoy compiten para ser reconocidas como la mejor son miles. Son miles. Entonces, esto tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Cada organización tiene su estilo propio de orar. Algunos oran de una manera, otros oran de otra. En algunos las mujeres se cubren la cabeza para orar, otros se quitan los zapatos para entrar al templo, ¿no? Hay diferentes formas de cantar.
Unos cantan con grupo de alabanza, con banda, otros cantan a capela, otros cantan con un órgano o un piano. Hay diferentes formas. En todo, hasta en la manera de vestir. Unos se visten de una manera, otros se visten de otra, en la manera de predicar. Hay tantas diferencias. Ahora, esto ha hecho que la confusión crezca. Y la gente anda sin saber de realmente dónde está la verdad. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez? Cuando usted mira, analiza, va a otra parte y mira que hace las cosas diferentes a como... ¿Usted no se ha preguntado quién tiene la razón? Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Cómo se hacen las cosas de la manera correcta? Mire, esta mujer se encontró con el que era. Eso es interesante, ¿verdad? Se encontró con el que era. ¿No? Jesús no solo era un profeta, era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el que había venido a desenredar el problema. La mujer tenía una confusión. Bueno, los judíos dicen que allá, nosotros decimos que acá, la verdad yo no sé qué hacer, pero yo tengo la esperanza, dijo esta mujer, de que un día el Mesías va a venir y Él nos dirá la verdad. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde termina diciendo, el versículo que leímos acá, que me parece tan importante, el versículo 26, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Qué está diciendo? Yo tengo la respuesta que tanto estás buscando. Yo tengo la verdad. Y ella lo entendió. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Cómo es el desenlace de este encuentro? Dice que ella se va y comienza a decirle a todos los que más pudo, encontré al Mesías. Porque me dijo todo lo que yo era y él no sabía. Y comenzó a hablarle y a propagar la noticia de que el Mesías ya estaba ahí. Hermano, ¿esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que Jesús, ¿no? Jesús, que es el Hijo de Dios, Él vino a establecer las leyes del nuevo pacto. El único que tiene la verdad sobre lo que se debe hacer es Jesús. El único. Hermano, usted no tiene necesidad de ir a ningún otro lado, mi amado. No tiene necesidad de consultar con nadie más, porque tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Jesús. Usted la tiene en sus manos. ¿Por qué no se la consulta? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a recibir la verdad de segunda mano. Nos hemos acostumbrado, hermano, a que es otro el que puede descubrir la verdad y me la puede hacer llegar. Pero Hebreos dice, llegará el tiempo donde nadie le enseñará a otro diciendo, conoce a Dios, porque todos, ¿qué dicen? Me conocerán. Tenemos que romper, hermano, con esa, ¿cómo decirlo? Romper con esa tendencia de que yo no puedo encontrar la verdad. Y tengo que depender de que otro me la diga. Hermano, ahí está. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Yo tengo la verdad. Esa verdad, hermano, nosotros no estamos en desventaja con respecto a la mujer samaritana. La mujer samaritana se enfrentó físicamente con él, se encontró físicamente con él. Pero sabe que las enseñanzas de Jesús quedaron escritas en su palabra. Y usted y yo podemos, hermano, tenerlas, conocerlas, así como lo conoció esta mujer. Ya estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Solamente que hay, yo no sé qué, hay un problema con la iglesia hoy en día, y es, yo no sé si es pereza, yo no sé si es desidia, no sé qué es, pero no estamos buscando la verdad de una manera personal. Hemos dejado algo tan importante como la verdad de la palabra de Dios en manos de otros. Y ahí estamos corriendo el riesgo de ser engañados. ¿Por qué la gente está engañada hoy? ¿Por qué la gente está aceptando cosas que no debe aceptar y haciendo cosas que no debe hacer?
y dejando de hacer las que debe hacer. ¿Por qué? Porque no están yendo a la fuente original, que es la enseñanza de Jesús. Ahora, vamos un poquito más adelante y vamos a mirar aquí la respuesta que Jesús le dio a la pregunta de Samuel, que es lo que realmente desenreda el asunto. Bueno, vamos a la respuesta. Vamos a ir al versículo 21, por favor. Versículo 21. Recuerden que la pregunta de la mujer fue concreta, ¿no? Fue directa. Y la respuesta de Jesús también. Entonces, a esa pregunta de dónde se debe adorar, Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá, ¿qué dice? Importancia. Les decía que subrayemos esta palabra, no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Bueno, es tan importante eso. ¿Por qué? Bueno, Él le dice, en este momento, le dijo Jesús, en este preciso momento de la historia en el que nos encontramos, ya no importa ni el lugar, ni las formas físicas para adorar a Dios, ya no importa. ¿Por qué hace énfasis en eso? Porque hasta ese momento ellos creían que el lugar, o sea, el templo, era importante, y así era, porque Dios lo había establecido. Y que el ritual que ellos hacían dentro del templo era lo único a través de lo cual se podía adorar a Dios. Ellos sabían eso. Ahora, no importa ni la forma ni el lugar, físicamente hablando, de adorar a Dios. Ahora, este concepto lo cambia todo, mi hermano, todo. ¿No lo ve usted así? No importa lo que se hacía, ahora lo que importa es lo que se va a hacer. Y ese concepto lo cambia todo. Bueno, para mí, esto es así. Lo que Jesús quiso decirle ya no se va a hacer de la manera que se venía haciendo, sino que se hará de esta forma. Hermano, lo dijo Jesús, el que fue enviado del cielo para establecer las leyes del nuevo pacto. Ahora, hay un problema, hermano, y es la resistencia al cambio. Eso sí es un problema, la resistencia al cambio. Siempre ha habido resistencia al cambio. Mire, cuando los apóstoles comenzaron su ministerio y el mismo Jesucristo, ¿cuál fue el problema más grande con el que se encontró? Que las personas estaban acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera, y cuando el Señor les dice hay que hacerlos de otra manera, ellos se resistieron al cambio. Y ese es un grave problema. Los seres humanos dicen por ahí, no de una manera de pronto mal dicha, pero dicen que los humanos somos animales de costumbre. ¿Se han oído ustedes decir eso? Nos acostumbramos a hacer ciertas cosas y después, aunque sepamos que está mal hecho, no queremos apartarnos de eso. Sí, hay gente que se acostumbra a hacer cosas, sabe que le están perjudicando y que dice, no, yo las sigo haciendo. Porque me acostumbré, porque hay una fuerza que me arrastra a seguirlo haciendo. Entonces, ese fue el problema que tuvo Jesús con el pueblo de Israel, y que los apóstoles siguieron teniendo cuando intentaron establecer la doctrina de la gracia, ¿no? Eso fue lo que le dijo el escritor de los Hebreos, ¿no? Ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían haber cambiado, ya deberían haber crecido, pero ustedes por un oído les entra y por otro les sale. Ellos seguían en su vieja rutina y no aceptaban lo que Cristo les había dicho. Hermano, y eso puede pasar con nosotros. Mire, nosotros recibimos una formación en cuanto al cristianismo. Pues, por lo menos en mi caso, yo la recibí, ¿sí? Nosotros empezamos a recibir formación desde chiquitos, ¿no? Chiquiticos. Yo creo que tenía 7 años cuando mis papás ya comenzaron a llevarnos a la iglesia, ¿no? Más o menos, me acuerdo. Y comenzamos a recibir esa formación. Y eso que uno recibe en sus primeras etapas, eso se queda tan grabado ahí que se vuelve parte de la vida.
Y por eso es que para muchas personas es tan difícil dejar a un lado la formación que tuvieron, aunque la palabra de Dios diga que hay otras formas diferentes de hacerlo. Pero yo pienso que tenemos que hacerlo. Ahora, lo que Jesús dice es, ya no más de lo antiguo, ahora yo les voy a decir cómo es que se debe adorar. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor dice? Bueno, vamos a el versículo. Ahora, cuando dice, ya no importa el lugar, eso cambia muchas cosas, ¿cierto que sí? El versículo siguiente, que es el versículo 24, dice así. Versículo 24. Pues Dios es, ¿qué dice? ¿Sí está ahí? Versículo 24. ¿Dios qué es? Espíritu. Ahora él comienza diciendo esto: Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que Él está en todas partes. Significa que Él está presente en todo lugar. Significa que su presencia no está limitada a un solo lugar, como sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el asunto de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios vivía en un lugar, que era el templo. El templo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Allí había una ¿cómo era que se llamaba? El arca, ¿no? Ahí estaba el arca de la alianza, y dentro del arca de la alianza estaba la presencia de Dios. Pero ahora, ¿no? Eso ya no existe. Dios es espíritu, y esto significa que Él está en todas partes. Por lo tanto, la adoración se la debe manifestar, y se la puede manifestar en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes, su cuerpo, debe ser presentado en sacrificio a Dios como un culto agradable, y esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Recuerden que ahora el templo no son las cuatro paredes, sino que es que nuestra vida. Ustedes son el templo, y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora, entonces, el Salmo 139, ya en ese tiempo eso estaba dicho, el salmista lo reconoce. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 7, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, si estás tú, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Dice el 12: pero ni siquiera en la oscuridad podría esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Qué está diciendo él? No hay lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, donde podamos escaparnos de la presencia de Dios. No hay lugar. Eso, hermanos, nos deja claro una cosa: usted y yo, como personas, donde quiera que estemos, tenemos que ser un culto a Dios. Siempre, nuestro cuerpo, lo que decimos, lo que hacemos, los lugares donde estamos, aún lo que comemos, lo que nos colocamos, lo que nos vestimos, tiene que ofrecerle honra y respeto a Dios donde quiera que estemos. Ahora, ¿cuál es la cultura que viene de la iglesia tradicional? Es una cultura, hermano, engañosa. ¿Por qué? Porque en la iglesia tradicional nos enseña que Dios vive en el templo físico, ¿no? Y más si usted entra a un lugar de esos y comienza a ver la imagen de San Pedro, la imagen de San Pablo, la imagen de María, la imagen de Cristo crucificado, entonces eso le proyecta a usted una imagen visual ¿de qué?
de que allí está Dios y todos los santos. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente tiene un respeto especial por ese lugar. ¿Es así o no es así? Allá se va y allá no se camina, duro. Las mujeres procuran no hacer sonar tan duros los tacones, ¿sí? Allá se va vestido de cierta manera, o sea, de una forma más recatada. Allá pues no se ve gente en chores, ni en licras, ni hombres en pantaloneta. O sea, ¿por qué? Porque se ha creado una cultura de respeto. Y la gente comienza a inclinarse frente a una imagen, frente a la otra, dependiendo de la devoción que le tenga a cada una. ¿Cierto que sí? Ahora, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que ese respeto es solo para ese lugar y para ese momento. Porque cuando la gente se va de allí, ellos creen que Dios se quedó encerrado en ese templo y que afuera no los está viendo, por eso pueden hacer y deshacer. Y mucha gente sale de la iglesia con ese respeto tan grande y se van derecho a la cantina o se van derecho a engañar a la mujer. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza y así se ha llevado a la gente. Ah, no, Dios ya se quedó allá, las puertas se cerraron, Él ya no me puede ver, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, la Biblia dice que Dios está en todas partes. Si usted va al baño, ahí está Dios. ¿Sí? Ahí está Dios. Si usted se va, hermano, a la China, donde nadie lo conoce, allá está Dios. Y hay gente que dice, no, aquí yo sí puedo hacer lo que quiera, porque el pastor no me ve, porque los hermanos tampoco me ven. Aquí yo, no, hermanos, que no nos andamos escondiendo de los hermanos. Sino, es más, Dios conoce nuestros pensamientos. Eso es lo más importante. Entonces, Dios es espíritu, no está limitado, y lo primero que Jesús enseña es que el lugar no importa. Y eso implica, mis amados, que nadie puede decir que el templo tal o la denominación tal a la que yo pertenezco es ese lugar, el único lugar donde se puede adorar a Dios. No se puede decir. Mire, esta afirmación de Jesús echa por tierra ese concepto mentiroso de las personas que dicen, es que si usted no está en esta organización religiosa, es que si usted no viene a este templo, entonces usted no puede adorar a Dios, en otro lugar no se puede. Eso echa por tierra esa mentira. Usted es un adorador donde quiera que esté. Esa es una verdad. Ahora, si lo hacemos de la manera correcta. Pero ¿qué dicen las personas? Vuelvo y repito. No, así como lo hacen allá, eso está mal. Hay que hacerlo como lo hacemos aquí. Y las personas entran en una confusión. ¿Será que allá lo hacen mejor? ¿Será que acá estamos mal? Entonces, hermano, el Señor viene a acabar con esa confusión. Y nuestra obligación, hermano, es hacerle caso y darle prioridad, ¿no?, a Él antes de a cualquier modelo religioso que se pueda presentar. Está clara esta parte, ¿verdad? Es espíritu. Usted está en el trabajo, hermano, allá boleando pala, cogiendo café, está en la cocina, hermano, sola o acompañada, hermano, ahí usted tiene que estar adorando ¿a quién? A Dios con lo que hace. Hermano, y si usted está en el trabajo, hermano, malicioso ahí, ¿no? Como el patrón no me ve, entonces me voy a sentar o voy a hacer mal el trabajo. Entonces, hermano, usted no está adorando a Dios y Dios lo está viendo. ¿Es así o no es así? Dios lo está viendo absolutamente todo. Entonces usted ya deja de ser un verdadero adorador, porque la adoración a Dios es la obediencia. Vamos a mirar la segunda parte. Jesús también habló de las formas, ¿no? Primero él dice, yo soy espíritu, o Dios es espíritu, y el que lo adora tiene que adorarlo en espíritu. Pero vamos primero a mirar qué es el espíritu, qué es adorar en espíritu, ¿sí? Porque así es que tenemos que adorar. Bueno, yo quiero ser un adorador y el Señor me dice que debo adorar en espíritu. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Entonces vamos a mirar qué significa esta palabra. La palabra adorar en espíritu y verdad. En espíritu, esto significa o se refiere al ser interior
de cada persona. Espíritu, hermano, no se refiere al Espíritu Santo. En este caso, la palabra está escrita con E minúscula y se está refiriendo al espíritu del hombre, a mi espíritu o a mi ser interior. Cuando dice espíritu, se refiere a mi ser interior, a ese ser interior que hay en cada uno. Contrario, a lo que se hacía en la ley, que el énfasis estaba en lo exterior. El énfasis en la ley estaba en lo exterior. El sacrificio del animal, que tenía que ser gordo, que tenía que ser perfecto, que la ofrenda tenía que ser así, así. Esto eran ofrendas físicas. Ahora, ¿qué dicen? No, ya no es necesario traer bueyes, ni terneros, ni ovejas, ni palomas. Ahora la adoración tiene que ser en espíritu, en secreto, en la intimidad. Ahora, entonces, vamos a mirar lo que dice Efesios 5:19, el apóstol Pablo hablando de este mismo tema. Efesios capítulo 5, versículo 19, lo analizamos. Miren lo que dice, él habla de cantar. Hermano, ¿por qué? Porque el canto siempre, óigame bien, siempre será una forma que podemos usar para alabar a Dios, siempre será. Ahora, si primero leí un pasaje en Apocalipsis, ¿no? Dice que cantaban y eran millones. En ningún momento vamos a descartar el canto como una forma de alabar a Dios. No se lo puede descartar. Y seguimos cantando. Pero lo que no podemos hacer es creer que la única forma de alabar a Dios y de adorarlo es cantar. No, eso tenemos que descartarlo de nuestra mente. Y dice el 19, cantando salmos e himnos y canciones que dicen espirituales. ¿Qué dijo Jesús? En el espíritu. Espirituales. Dice, entre ustedes y haciendo música al Señor, ¿dónde? ¿Dónde? En el corazón. Miren lo interesante. Ahora vamos a mirar Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice lo mismo, o sea, el apóstol Pablo le está hablando de la misma cosa a iglesias diferentes. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Y miren lo que dice, vuelve y dice lo mismo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un ¿qué? Corazón ¿qué? Agradecido. Mire, el apóstol Pablo, de verdad, él entendió perfectamente este principio que enseñó Jesús: espíritu y corazón, para adorar a Dios. Espíritu y corazón, no hay otra manera. La verdadera adoración nace en el corazón y es impulsada, ¿no?, por el espíritu. Aquí hay una cosa que yo quiero compartir con ustedes, no sé hasta dónde estén de acuerdo. Entonces, la verdadera adoración, la que es en espíritu y nace del corazón, no puede estar impulsada por emoción o manipulación exterior. Mire, dos cosas importantes. La adoración en el Antiguo Testamento era exterior, vestiduras especiales para los sacerdotes, sacrificios ya establecidos previamente, pero ahora el Señor dice, eso dejémoslo a un lado. En los términos son, antes era exterior, ahora tiene que ser ¿qué? Interior del corazón. Ahora, entonces vamos a mirar algo que está sucediendo hoy, y es que la adoración o cualquier cosa que hagamos en el templo no debe estar motivada desde afuera. No puede estar motivada desde afuera, como era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo definimos esto? Mire, hoy en día los directores de alabanza se consideran animadores. Hacen el papel de ¿qué? De animadores. ¿Qué es un animador? Un animador es el que introduce al pueblo a un ambiente que él quiere
que exista. O sea, no sé si me hago entender. Bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Han oído ustedes eso? ¿Dónde lo dicen? ¿Quién lo dice? En los conciertos, ¿verdad? ¿Dónde está? Una histeria. ¿Qué está haciendo? Una persona tratando de introducir al pueblo a un ambiente que él quiere que exista. ¿Sí van a entender? Y vamos a saltar, ahora todos saltando conmigo. Y la gente comienza ¿a qué? A saltar. Ahora todos levanten las manos y hagan así. Ese es un animador. Si ese animador no existiera, entonces ni saltaran, ni aplaudieran, ni levantaran las manos. Ahora, eso es un estilo externo. Es algo que está motivado desde afuera. Entonces yo pienso que un director de alabanza no puede centrarse en el papel de animador simplemente, porque estaría manipulando las acciones de las personas. Y eso ya no nacería de mi corazón, ya no estaría impulsado por el deseo de mi espíritu, sino que obedecería ¿a qué? A algo que desde afuera me están insinuando. ¿Sí me va a entender o no? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuál debería ser entonces la actitud de nosotros? Mire, entonces el director ¿qué hace? Invita a la gente a cantar. Bueno, vamos a cantar. Canten, ¿por qué no cantan? ¿Sí? Y a veces uno como director, porque a mí me ha tocado, cuando la gente no canta, cuando uno ve a la gente como indiferente, como que se incomoda, ¿verdad? Se incomoda. Y quiere meterlos a todos en el mismo ritmo que yo quiero que haya. Todos canten, ¿por qué no cantan? Y hay personas que comienzan, y yo mismo cometí ese error, a tratar de obligar a la gente a hacer lo que ellos consideran que se debe hacer. Entonces, levanten las manos, todos levanten las manos. Bueno, ¿y por qué no levantan las manos? Ahora, todos levanten las manos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces la gente presionada, ¿no? Levanta las manos. Pero eso no es algo que nace de su corazón, sino que está impulsado por una acción de afuera. No sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, pero así se dan las cosas, ¿no? Entonces, un aplauso. El aplauso está como pequeño, ¿no? No, ¿qué pasó? Estamos aplaudiendo al Rey de Reyes. A ver que se oiga ese aplauso. Entonces se van uniendo las personas, pero no porque quieran hacerlo ni porque les nazca hacerlo, sino porque alguien los está manejando desde afuera. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que Él no quiere esas cosas que son falsas. Dios se aburrió de la falsedad, de algo que llega forzado. Ahora, lamentablemente, hermano, a veces nos toca hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, viene a la iglesia o está en cualquier parte, hermano, sin ganas de hacer nada. ¿Pero por qué no tienen ganas? Simplemente porque nunca han reconocido lo que Dios es. Nunca lo reconocieron. Entonces, la iniciativa debe ser de cada uno, óigame bien, como respuesta al amor de Dios y a lo que Él es y a lo que Él nos ha dado. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Que dice el Salmo 103, que es un salmo clave. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Entonces, cuando yo me vengo de la casa, es la actitud correcta, me vengo de la casa y sé que aquí vamos a cantar y vamos a alabar a Dios, entonces tengo que venirme pensando en todo lo bueno que Dios ha hecho conmigo, y cuando llegue aquí a la iglesia no voy a tener necesidad de que alguien me obligue a abrir la boca, sino que yo voy a venir con ganas de abrir la boca y alabar a Dios, porque vengo convencido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando una persona tiene que arrastrarla y hasta amenazarla para que cante,
Hermano, ¿qué es? Es una persona que no reconoce la bondad de Dios. Una persona que no admira a Dios, que no tiene presente a Dios en su vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el querer alabar a Dios y el no querer alabar a Dios. Ahora, hay estilos, ¿no? Hay estilos. Hay gente que adora a Dios de manera quieta, ¿sí? Hay gente que lo hace estando quieto, ¿no? Bueno, su personalidad no le da para moverse, ¿no es cierto? Y llevar el ritmo. Y entonces uno dice, ¿y esa persona por qué no aplaude? ¿Esa persona por qué no hace esto? Hermano, ese es un asunto de él y quién, y Dios. Yo no puedo decir, no está adorando porque no está haciendo lo que todos los demás hacemos. En cambio hay gente, hermano, que se la goza, hay gente que lanza, que bueno, y si es para Dios, pues, y si lo hace con el corazón, lo está haciendo. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si alguien reacciona motivado por el ambiente, el ritmo, las luces, no está adorando el espíritu, sino que está reaccionando a algo externo. Hermano, y por eso nosotros vemos gente que está en los tiempos de adoración y alabanza y se la gozan, hermano, y lloran, y saltan, y ríen, y tiemblan, y hacen de todo. Hermano, pero eso es algo que solo dura ahí. Solo dura ahí. Cuando salen de ahí, asumen el mismo estilo de cómo entraron. Y eso significa que solamente fue en las emociones. Bueno, ahora, vamos a tener en cuenta una cosa, mis hermanos, que el ambiente, la animación, la música, los colores y hasta las luces tienen una influencia muy grande en las emociones y en el comportamiento de los seres humanos. Ahora, ¿por qué ustedes creen que las iglesias hoy en día se preocupan tanto por ambientar el lugar? ¿Sí? Porque todo eso influye. Todo eso influye. ¿Sí? Entonces, la orquesta, el volumen de la música, el ritmo de la música, hermano, hasta los colores. ¿Sí? Hasta los colores. Ustedes, no sé, los que fueron a las discotecas o conocen de ese ambiente, hermano, las discotecas se adecúan de una manera que especial, ¿cierto? Luces, el sonido, los colores, eso no es gratis, hermano. Eso está hecho para que influya en la mente y en las emociones de las personas, y la gente allá se desata y termina haciendo cosas que en otro lugar nunca haría. Eso es verdad. ¿Y saben cuál es el problema? Que hoy las iglesias copiaron eso y la gente, hermanos, se desordena. ¿Ustedes han visto esos videos? ¿No? Pues yo miro los videos que aparecen en las redes de gente, hermano, que a raíz de una canción, que es una canción pegajosa, que es una canción que lleva a la persona a ciertos movimientos, además se desordenan. Sí, se desordenan, ¿verdad? Y comienzan a saltar, y hay viejitas, hermanos, de la tercera edad que saltan hasta el techo. Y uno dice, pero por Dios, ¿de dónde? ¿Cómo es que saca fuerzas, no es cierto, para hacer esas piruetas? Eso es como el hipnotismo, hermano, eso es como una hipnosis. Los meten en un ambiente, hermano, irreal. Y la gente sabe qué dice: el Espíritu Santo se manifestó. Es el poder del Espíritu Santo. Mentiras, es la acción del ambiente, de lo que se preparó con anterioridad para que esto suceda. Cuando el Espíritu Santo obra, hermano, en lo primero que se ve la obra del Espíritu Santo, ¿en qué es, hermano? En el fruto en la vida de una persona. Y eso no se lo ve en el templo, eso se lo ve ¿a dónde? Eso se lo ve en la casa. ¿Cómo se comporta usted como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo? Allá se lo ve. Ese es el fruto del Espíritu. Hermano, no es que el que más alto salte o el que más vueltas dé. Ese es el que está lleno del Espíritu. No. Puede dar 1000 vueltas, hermano. Pero si usted es deshonesto,
si usted no está cumpliendo con su deber, hermanos, usted no tiene nada del Espíritu en su vida. Porque el fruto del Espíritu es, hermano, el amor, y usted ya lo sabe, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia y todas estas cosas. Bueno, entonces, mis amados, es para que analicemos estas cosas. Hoy se confunde, y eso es lo que a mí me preocupa, se está confundiendo la reacción a estas cosas externas con la acción del Espíritu Santo, y eso no se puede dar. Hermano, lo que el Espíritu Santo no puede hacer por la gente, yo tampoco lo puedo hacer. Y lo que yo haga, hermano, eso no dura. La obra de Dios es la que permanece, pero la obra del hombre se desvanece en un momento. Yo puedo llevar a la gente a llorar si quiere, de verdad. Que uno como animador puede llevar a la gente a tener ciertas reacciones. Mire, si yo me pongo a llorar aquí, ¿no? De verdad me pongo a llorar, lloro con sentimiento, y aseguro que la mitad de ustedes lloran conmigo. ¿O no? ¿Es así o no es así? Es como cuando alguien va a acompañar a un difunto, ¿no? A un entierro, ¿no es cierto? Llegan allá, hermano, y la gente se pone a llorar y llora con tanta desesperación que uno, sin darse cuenta, ya terminó llorando y ni siquiera conoció al muerto. Pero terminó llorando. Hermano, ¿por qué? Porque hay ciertas actitudes que producen. Hay gente que llora en las novelas, ¿sí? Se ponen a ver una novela y una película y los ven y están llorando, hermano. Y en el fondo saben que eso es mentira. Pero lloraron. Hermano, por eso yo no estoy de acuerdo cuando los directores comienzan a tratar de manipular. Yo conocí a una persona que me molestaba tanto eso, ¿no? Alguien, era una mujer que dirigía y empezaba a dirigir y empezaba a quebrar la voz, ¿no? Y a gemir, ¿no? O sea, pensando que esos gemidos iban a quebrantar el corazón de las personas, ¿no? Eso toca las emociones simplemente. Entonces, cuando todo pasa, entonces uno dice, bueno, ¿y yo por qué es que estoy llorando, no? Y eso pasa con la música, hermano, en la iglesia. Dese cuenta usted que a veces se toca canciones suaves de adoración, ¿no? Se toca canciones suaves y la gente comienza a llorar y comienza a quebrantarse, ¿no es cierto? Pero resulta que se terminaron las de adoración y entran las de alabanza en un instante. ¿Y qué pasa con el ánimo de la gente? Hermano, de la tristeza se salta al gozo, hermano, sin razón ninguna. Esa persona que estaba quebrantada y llorando se seca las lágrimas y comienza ¿a qué? A danzar. ¿Qué significa eso? Hermano, estaba siendo manejada por un ritmo musical, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas que nosotros tenemos que descubrir. Y finalmente vamos a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan 4, 1. Y Juan le dice a su gente, le dice así: queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y una cosa que a mí siempre me ha preocupado es que el asunto del culto, hermano, más que estar basado en la palabra, está basado en modelos de otras iglesias, ¿sí? En modelos de otras iglesias. Ah, no, es que tal iglesia, entonces compraron esto, aquí también lo tenemos que comprar. Es que allá se les ve bonito eso, aquí también tenemos que establecerlo. Es que salió una canción bonita, ¿no? Muy bonita, suena bonito. Entonces vamos ¿no? a traerla a nuestra iglesia. ¿Qué está diciendo acá? No le crean a todos los espíritus. Pero hay una cosa importante y es que dice pónganlos a prueba, dice, ¿no? Pónganlos a prueba, y tenemos que poner a prueba todo, absolutamente todo. ¿Qué significa poner a prueba? Dice, es analizar si lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer,
está de acuerdo con lo que Jesús enseñó, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de poner a prueba lo que se hace? Es llevándolo, hermano, y comparándolo con lo que Jesús enseñó en su palabra. Entonces, es sencillo. Lo que hacemos, realmente lo enseñó Jesús, fue lo que Él pidió que hagamos. Si Él lo pidió, hagámoslo, hermano, así el mundo haga otra cosa. Pero si Él no lo pidió, entonces, hermano, tenemos que seguir, empezar a sacarlo de nuestro programa. Y así, de esa manera, nos vamos acomodando poco a poco, hermano, a lo que Dios enseñó. Porque lamentablemente muchas de las cosas que se hacen en las iglesias, hermano, no son ordenadas por Dios, sino que son mandamientos de hombres que se han ido adoptando y se han ido practicando sin darnos cuenta. Esto no es malo, mis amados. No nos dé miedo a hacer los cambios. Ahora, todo cambio produce reacción, ¿no es cierto? Y lamentablemente, cuando un líder religioso lo único que busca es tener gente en su templo y ser el más popular, entonces, hermano, tiene que optar por lo que le da resultado a todos. Eso está dando resultado allá, y mire cuánta gente está allá, hagámoslo también acá. No, hermano, cuando un líder realmente quiere llevar a las personas a la obediencia a Dios, entonces no está copiando lo que los demás hacen, sino que se centra ¿dónde? En lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, este tema es profundo, es amplio. Yo les digo a ustedes, ayúdenme, investiguen allá en sus casas sobre el tema. Y nos falta la otra parte. Estamos hablando de lo que Jesús dijo, que es el espíritu, ¿no? Es la forma, pero nos queda pendiente lo que significa en verdad, ¿no? Porque Él dijo en espíritu y en verdad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora no se pierdan el estudio. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hacemos, ¿sí? Usted asegúrese, mi hermano, asegúrese de que está haciendo las cosas bien. Y ahí puede estar tranquilo, ahí puede estar totalmente tranquilo. Pero mientras nosotros estemos dudando, como la mujer samaritana, si es allá o es acá, hermano, ahí no podemos estar tranquilos. Y dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra más segura, ¿no? La palabra más segura la tenemos nosotros escrita en nuestras manos. Que Dios nos bendiga, mis amados. Y que nos dé sabiduría, hermano. Estamos en tiempos peligrosos ya. Ustedes se dieron cuenta esta semana de que inició una nueva guerra, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? ¿No? Estados Unidos, Israel contra Irán. Hermano, ¿qué le dice eso a usted? ¿Le dice algo o simplemente es un evento que sucede independiente? No, hermano. Eso no es un evento independiente. Eso es una profecía que se está cumpliendo frente a nuestros ojos, ¿no? Israel, imagínense, ¿no? Israel, Estados Unidos, pues mataron, dicen, ¿no? Las noticias se exageran, 80 niños, y la gente dice, pero qué crueles. Pero uno no puede juzgar, porque son cosas que tienen que suceder. Pero yo quiero decirles a ustedes una cosa. Eso tiene que hacer que nosotros levantemos nuestros ojos, hermano. Como dice el mismo Señor, que cuando vean que estas cosas suceden, dice, pónganse derechos, porque el día del Señor está pronto a venir. Eso es verdad. Yo estoy en contacto, quiero contarles un poquito, con una persona que maneja esa fundación en la que nosotros estamos, que es la Fundación Sol y Luna. Es una persona, es un pastor, pero es una persona muy profesional, es un economista que está muy enterado de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y él daba una conferencia y decía que lo que está pasando en este momento es que se está tratando de establecer de lo que tanto se ha hablado, que es el nuevo orden mundial. ¿Ustedes han oído hablar de eso? El nuevo orden mundial. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que hay una fuerza, hay una coalición, ¿no?, de países que están tratando de establecer un gobierno mundial, ¿no?, que traiga la paz a todo el mundo.
Hermano, y curiosamente, el líder de ese movimiento es el presidente de los Estados Unidos. Ese es el líder. Ahora, y él ya está dando pasos, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención lo que él decía. Lo que sucedió en Venezuela es el primer paso para ese proceso de establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Qué hizo el presidente Trump con Venezuela? Pues tomó preso al líder, al presidente Maduro, y se lo llevó, y lo tiene preso, ¿sí? En contra de la misma ley del Congreso de los Estados Unidos. Eso lo está haciendo él como cosa de él. Ahora sí, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué lo hace? Por dos razones. Una, ¿por qué? Porque él quiere ser el protagonista de la paz en el mundo. ¿Qué dicen hoy los venezolanos que estaban reprimidos? Dicen, gracias a Dios por el presidente Trump. Él es el ungido de Dios. Así están diciendo. Él trajo la paz. Él estableció el orden en este país. ¿Y él qué hace? Saca pecho. Y luego va por Cuba, ¿no? ¿Sí escucharon las noticias? Está aliado con Israel también. Ajá, aliado con Israel. Va por Cuba y van a hacer una toma amistosa de Cuba. ¿Qué significa eso? Van a acabar con el régimen que había tenido a Cuba en la miseria. Lo van a acabar. ¿Y qué? ¿Quién esperan que haga eso en Cuba? Este señor. Y lo mismo están haciendo con Irán. Irán es uno de los países más dictadores que ha existido, uno de los países más injustos, y dicen que el hombre más perverso ya lo mataron, ya murió en ese bombardeo, ¿no? Murió. ¿Qué dijo Trump? Eso es lo mejor que le ha podido pasar al país. Ustedes tranquilos, cúbranse, métanse a sus casas, no salgan a la calle, que después van a poder salir en libertad y en paz. ¿Qué dice la Biblia? Que vendrá un tiempo donde todos dirán, por fin hay paz y seguridad, pero de pronto vendrá destrucción repentina de la cual nadie escapará. ¿Han oído hablar de la profecía de los 7 años? 7 años de paz. Este señor va a conseguir la paz con sus aliados, la va a conseguir, póngale cuidado, que la va a conseguir. Entonces este señor nos decía a nosotros lo siguiente: ese nuevo orden mundial se va a establecer en base a dos cosas. Y decía, yo conozco del asunto porque he estado en esas reuniones. Uno es quitando, o sea, las dictaduras, ¿no? Los dictadores, eliminando a los dictadores a través de la guerra, matándolos, pero en segundo lugar, tomando las riquezas que ellos han reunido y distribuyéndola en la gente pobre. Y eso lo van a hacer. Mire, o sea, en la mira de los Estados Unidos están las 100 familias más ricas del mundo. 100 familias son las que tienen el monopolio económico del mundo. 100. Me acuerdo de una, entre ellos está Rockefeller. ¿Qué están haciendo estas familias? Estas familias se están enriqueciendo, ¿no? Porque están esclavizando al resto de la humanidad. Y esa gente tiene dinero que usted no se alcanza a imaginar. ¿Qué hacen ellos? Simplemente les quitan ese dinero, les van a quitar ese dinero y se lo van a repartir a quienes, a la gente pobre de todo el mundo. 209 países están esperando que esa riqueza sea repartida entre la gente pobre, y lo van a hacer a través de fundaciones. Y ahí está la Fundación Sol y Luna. Pero a mí ya me dio miedo, la verdad. Sí, de verdad me dio miedo, porque si eso tiene un origen que está manejado por algo que no es bíblico, entonces yo más bien prefiero ser prudente en esas cosas. Entonces, cuando esos países que hoy han sido reprimidos estén en libertad y en paz, y cuando la gente pobre tenga su casa, tenga un empleo, tenga comida, entonces ¿qué va a decir el mundo? Por fin estamos en paz, y gloria a Dios, porque ese nuevo orden mundial fue el que lo logró. Pero dice la Biblia que cuando la gente diga, por fin estamos bien, entonces vendrá destrucción repentina y nadie escapará. Y se trata de establecimiento del juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Hay gente que podrá decir que eso es mentira, pero yo creo que eso es verdad, porque lo estamos viendo, hermano. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Que nosotros tenemos, hermano, que ponernos las pilas. Nosotros tenemos, mis
amados, que comenzar a hacer las cosas bien, porque de aquí, hermano, en cualquier momento nos tenemos que ir. Nos vamos. Usted no ponga la esperanza, hermano, como dicen por allá, en el presidente, ¿no? Y lo de Colombia, también hablaban de lo de Colombia. Y él dijo, la gente cree, a la gente le hicieron creer que la reunión de Petro y el presidente de los Estados Unidos fue genial. Pero dijo, yo sé lo que sucedió allá. Y lo que sucedió allá fue que el presidente de los Estados Unidos simplemente amenazó al presidente de ONU. Lo amenazó y le dijo, si usted no cambia su actitud, si usted no colabora erradicando, ¿no?, esa fuente de riqueza que es la droga, entonces también le va a pasar lo mismo que a nada. Eso fue lo que pasó allá. Ahora, y cada país, hermano, que está dominado por la represión, ¿no?, ellos lo van a liberar. Y ellos no les tiembla la mano, hermanos, que se metieron con Irán. Una de las potencias es que es una potencia y tiene armas destructivas que usted no se imagina. Pero ahí está, ya mataron al líder. Entonces, uno de los países latinoamericanos que no tiene ni cómo defenderse, hermano, eso no representa ningún problema para ellos. Ahora, la esperanza no está en eso. La esperanza no es que nos va a llegar platica, es que vamos nos va a cambiar la situación, ¿no es cierto? Es que ya nos van a quitar al que nos oprime. No, hermano, esa no es la esperanza de nosotros. La esperanza de nosotros es que esas cosas están anunciando nuestra salida definitiva de aquí, de este mundo, para heredar el reino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Amén? Amén. Eso tiene que alegrarnos. Eso tiene que alegrarnos. ¿Por qué? Hermano, porque esto cada día se pone peor. Cada día se pone peor, y lo único que nos puede traer a nosotros tranquilidad es saber que tenemos una herencia y un lugar que Dios nos ha ofrecido, y allá vamos a estar lejos de todo esto. Amén. Y para eso nuestras vestiduras tienen que estar como blancas y limpias. En eso tenemos que enfocarnos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Señor, queremos agradecerte esta mañana, Dios, porque nos ha tocado vivir, Señor, este tiempo final. Dios de los cielos, pero gracias, porque tú nos estás dando luz a través de tu palabra, de cómo vivir este tiempo, Señor, de cuál es la actitud que tenemos que tener frente a los acontecimientos que se están dando, Señor. Permite, Dios, que tengamos la sabiduría necesaria para entender, soberano Dios, en el tiempo en que estamos, y poder levantar nuestra cabeza, Señor, sabiendo que el tiempo de nuestra redención está cercano. Gracias, Señor, porque tú has cumplido con tu palabra. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo también. Padre, coloco en tus manos a tu iglesia, y yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que nos des la convicción de lo que tú nos has enseñado. Bendícenos, Dios. Esperamos en tu ayuda, Señor.